En esta mañana se me ha pedido traer un tema de familia. Y en esta hora quisiera hablarles acerca de familias enfocadas. Familias enfocadas. Y cuando hablo de familias enfocadas, no estamos hablando solamente del esposo. Estamos hablando del papá, de la mamá, de los hijos. Y si usted va y amplía un poco más el círculo familiar, estamos hablando de los abuelos. Y todo aquello que tiene que ver con la familia. La familia es algo bien importante porque Dios lo demostró así cuando creó todas las cosas. En el sexto día nos dice el libro de Génesis, capítulo 2, que creó al hombre y los creó a su imagen. Y también vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le entregó una mujer. Luego le dijo que se multiplicaran y podemos ver a una familia creciendo, aunque en el pecado, después de caer el pecado, vemos que empiezan las tragedias a suceder a consecuencias del pecado. Y esta mañana quisiera enfocarme en uno de los personajes del principio de la historia. Y es el que se estuvo en la lectura bíblica, que es Enoc. Dice que se habla muy poco de Enoc. Porque si nosotros vamos a la lectura, por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 5, versículos 21 en adelante. Dios te bendiga esto. Alegra verte. Y al igual a Ana y su familia están aquí, y así sucesivamente. Luego me voy recordando sus nombres, les voy mencionando. Dice allí, vivió Enoc 65 años. Enoc es uno de los que desciende de esta primera familia. Y él escucha lo que sucedió en el Edén a través de los labios de Adán. Adán habló a Enoc y a su familia de lo que había sucedido y qué eran las consecuencias y qué debían hacer. Y vio la misericordia de Dios, Enoc, en lo que Adán le estaba relatando, porque dice que Dios le dio una promesa a Adán, que es la que se encuentra en Génesis 3:15. Dice aún más. Después de esos 65 años, ¿qué dice el versículo? Engendró a Matusalén, así que tuvo un hijo. Ahora Enoc tiene una familia, porque es esposo, es padre, tiene un hijo y su esposa. Así que vemos ese núcleo tan especial que ahora Enoc está participando. Sigue diciendo la palabra, versículo 22. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios, ¿cuántos años? 300 años. Eso es un mundo de tiempo, ¿sabe? Es un tiempo que usted y yo aquí en la tierra nunca vamos a imaginar el caminar tanto tiempo con Dios. De hecho, algunos podemos estar orgullosos de caminar ya algunos 40 o más años con Dios. ¿Cuántos llevan más de 40 caminando con Dios? Amén. O sea, dije más de 40 para que no identifiquen la edad después, ¿verdad? No estén peleando conmigo. Pero más de 40 años fácilmente hay personas aquí que han estado caminando con Dios. Pero lo interesante del caminar de Enoc es que vemos a un Enoc entregado por completo en ese caminar con Dios. En la palabra de Dios no se registra situaciones donde Enoc le falló a Dios. No se registra eso. No se registra porque no lo hizo. En la palabra de Dios se registra que era un hombre que caminó con Dios, dejándonos saber cuando dice caminar con Dios, que tuvo una comunión con Dios como nadie anteriormente había tenido. ¿Usted sabe quiénes podían haber tenido una comunión como la que llevaba Enoc cuando caminaba con Dios? Adán y Eva antes de pecar. Porque Adán y Eva antes de pecar se nos dice que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con ellos. ¡Qué privilegio! Pero usted no se preocupe porque ese privilegio usted lo tiene hoy. Usted como familia, como padre, como esposa, como madre, como hijo, tiene la oportunidad de comunicarse y estar en comunión con Dios. Dios nunca cerró esa puerta cuando el hombre cayó en pecado. Siempre la dejó abierta. Porque el deseo de Dios es estar con sus hijos. El deseo de Dios es que
todos podamos ser bendecidos a través de la relación que nosotros podamos tener como padre, como esposo, como madre, como esposa, como hijo. Y nos sigue diciendo la palabra que así todos los días de Enoc fueron 365 años. ¡Qué bendición! Aunque Adán nos dice la palabra que encontró en la muerte una bendición, porque Adán, al ver y vivir más de 900 años, pudo ver toda la maldad que existía en el planeta Tierra, la enfermedad, el pecado y todo lo que estaba pasando, y vio en la muerte una bendición. Pero él no caminó con Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Murió? No. ¿Quién se lo llevó? Dios se lo llevó. Así dice el versículo 24. Desapareció. Y da la explicación por qué desapareció. ¿Cuál fue la explicación que da? Porque Dios se lo llevó. Cuando miramos a Enoc, vemos que es un personaje bíblico del cual hay pocas referencias, como mencioné. Sin embargo, es un hombre de ejemplo que nosotros podemos también mirar y aprender algunas cosas de él. Dice que el éxito de Enoc fue después que tuvo a su hijo. La vida de Enoc cambió. Como pudiésemos decir, este servidor, cuando tuve a mis hijos, junto a mi amada esposa, nuestra vida cambió. Y me imagino que todos ustedes también su vida cambió. Y cuando tienen nietos también cambia un poco más, ¿verdad que sí? Y a ustedes pues ya han visto lo que yo estoy posteando como abuelo orgulloso en las redes. De hecho, lo tengo aquí, cada vez que abro mi teléfono o mi iPad, miren quién aparece. Le doy gloria a Dios por él, porque sí me ha demostrado el amor de Dios por sus hijos. Y así le pasó a Enoc. Miren lo que dice en el Espíritu de Profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas. Algo interesante. Y yo quiero que usted entienda algo. Este sermón no es para la familia en específico, para el esposo y la madre o la esposa. Es para todos. Porque el ejemplo de Enoc es para todos nosotros. No es solamente para el padre, no es solamente para la esposa. Porque la comunión y el caminar con Dios es importante para todos. No solamente para el jefe de la familia. Es importante para todos. Miren lo que dice en la página 63, párrafo 4. En el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo 6, cuando habla de Set y de Enoc. Después del nacimiento de su primer hijo, porque no tuvo más, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Y usted se preguntará, ¿y qué hizo la diferencia? Pues mire, comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. ¿Qué comprendió Enoc ahora al tener su hijo? Sus propias obligaciones y responsabilidades con Dios, que la tenemos todos como familia, como padres en especial. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él, me imagino que cuando el nene empezó a hacer, ¿verdad? Todas esas moriquetas y esas sonrisitas que le dan los niños cuando nacen, y empieza uno a ver la ternura en esos niños, como Astrid lo ha visto en Elian, y así sucesivamente. Dice aquí, y la sencilla confianza del niño en su protección, porque ¿de quién ahora dependía el niño para seguir creciendo? Del padre y de su madre. He podido ver eso constantemente cuando tuvimos a los nuestros, con mi esposa y los nenes, al igual que ahora con mi nuera y con el bebé. Todos podemos estar hablando en el cuarto, pero habla la mamá o habla el papá, ¿y qué hace el bebé? Los busca. Y pueden estar todo el mundo tratando de tomarlo en sus brazos, pero él quiere estar en el brazo de ¿quién? De mamá y de padre. Y sigue diciendo la cita. Cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito,
aprendió las preciosas lecciones del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Hijo querido, padre querido, esposa, madre, tú puedes tener confianza en el Padre Celestial. Él te ama como tú nunca lo has imaginado. Y has pasado por situaciones difíciles. Quizás en tu experiencia como padre no has sido el mejor padre. No has dado el mejor ejemplo de tu Creador, o como madre, o aún como hijo. Pero no te preocupes. Hoy es otro día. Hoy es un día que podemos restaurarnos con nuestras familias. Hoy es un día donde podemos reconciliarnos de ser necesario. Hoy es un día donde puedo pedir perdón. Hoy es un día donde puedo abrazar, donde puedo decir te amo. Hoy es un día donde puedo llamarle si hace tiempo que no hablo con él o con ella, porque está a la distancia. Como ha pasado con algunos que en estos días que son militares, y estoy contactándome con una hija de una hermana de nuestra iglesia que está en Kuwait. Pero hoy es el día que Dios te da para llamar, santificar nuevamente a tu familia y darle la oportunidad de ver a Cristo Jesús en ti. Hoy es el día que Dios nos da para poder comenzar una página nueva como familia. Este día no es casualidad, María. Dios planifica todas las cosas. Hoy es el día en que Dios desea que tu familia viva la experiencia que vivió Enoc con las de él. Enoc tuvo el privilegio, cuando usted ve que yo leí aquí que la dádiva de Dios con su hijo, es porque Enoc en su relación con Dios, de tan íntima que llegó a ser, Dios les reveló el futuro a través de sueños y visiones. En algún momento dado Dios reveló a Enoc que su hijo, su único hijo, diferente a Enoc que iba a tener más, su único hijo en algún día tendría que entregarlo para traer salvación por el error que habían cometido sus padres. Pero lo más que impresionó el corazón de Enoc fue que él iba a entregar a su hijo, Dios, por amor. Y le estaba dejándole saber a Enoc que tanto él como su hijo, su esposa, su familia, las generaciones que habían pasado y las que iban a llegar después de 300 años, porque siglo tras siglo Enoc se relacionó aún más cerca de Dios. Y eso debe ser una lección importante para nosotros como padres. Debemos relacionarnos cada vez que pasa el tiempo más con Dios. En esa intimidad en la mañana, esa intimidad en la noche, en ese tiempo especial durante el día. Y en ese encuentro con nuestro Dios también debemos de recordar que nuestra familia es más apreciada por Dios que por mí. Yo amo a mi familia, pero el amor que tiene Dios por mi familia, yo nunca podré alcanzar. Porque antes de yo existir, antes de mis hijos nacer, antes de yo conocer a mi esposa, ya Dios me amaba. Y al igual te amó a ti y te amo. Hay cosas que han llegado a tu vida y podrás echarle la culpa quizás a Dios. Y podrás decir, Dios no me protegió, Dios no me guardó, Dios no me cuidó, Dios falló conmigo. Porque lo he escuchado. Dios no falló contigo. Dios nunca falla. Es el ser humano que a veces toma decisiones erráticas, porque a veces toma decisiones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, porque a veces piensa que puede hacer lo mejor cuando no lo ha consultado con Dios, porque a veces quiere complacerse a sí mismo, porque a veces toma decisiones que en vez de acercarse a Dios lo alejan más de Dios. Es el ser humano que puede hacer eso. Y yo como padre, usted como esposa, usted como hijo puede errar también. No somos perfectos, pero tenemos un Dios que es perfecto.
y que busca restaurarnos día tras día. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos unas familias enfocadas, no solamente en unos con otros. Primero seamos enfocados con Dios, como lo hizo Enoc. Su familia era importante para Enoc. Pero si seguimos leyendo, nos dice que en algún momento dado, Enoc durante el día veía todo lo que estaba pasando a su alrededor y buscaba esa comunión con Dios como nadie en su tiempo lo había hecho. ¿Y usted se cree que nosotros vivimos en un tiempo malo? Enoc no vivía en un tiempo donde a veces la ciencia hace parecer, por los miles de años que han pasado, que eran personas como que no sabían ni cómo cocinar, prehistórico. No. Si usted va a este mismo libro de Patriarcas y Profetas, y aún en la palabra de Dios, esta gente tenía la capacidad de hacer grandes cosas. Y existían grandes científicos. Tenían conocimiento, porque tuvieron el conocimiento de leer un mapa, un plano que Dios le había dado a Noé para que construyera un arca. Así que no estaba nada de atrasado, porque el arca no era un barquito de 4 por 18 pies. Era un arca que significa que era como un crucero de 3 niveles, con diferentes situaciones que tenía que resolver. El agua. Yo no sé si era que tenía un tanque de agua arriba, Lili, y de allí alimentaba a todos los niveles. Pero la realidad es que sí tenían conocimiento. Pero el mayor conocimiento, como dice el libro de Proverbios, viene de conocer al Dios Altísimo. De ahí proviene la sabiduría y la inteligencia. Y eso lo entendió Enoc. Y nosotros como padres, como esposos, como madre, como esposa, como hijos, necesitamos seguir no solamente el modelo de Enoc, sino el de Jesucristo. Hebreos 11:5 dice lo siguiente: porque Enoc marcó la diferencia. Enoc marcó, ¿qué dije yo? La diferencia. Allí en la palabra de Dios no se registra nada más después de Adán más que a Enoc, y después de Enoc se registra a Noé, que halló gracia. Pero mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, ¿qué dice la última oración? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Gloria a su nombre. Gracias, hermana. Gloria al nombre de Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y necesitamos hacer una pausa aquí, porque yo tengo que poner mi vida también en este versículo. Yo tengo que analizar mi vida como padre que he sido, como esposo. Y usted, dama que está leyendo junto a mí, también puede analizar su vida como esposa y como madre. Y el hijo que ya está adulto necesita recordar también que tu testimonio como hijo o como hija es aquel que debe agradar a Dios. Porque el 5.º mandamiento nos deja saber que una de las cosas que le agrada a Dios es que el hijo honre a su padre y a su madre. Y es el único mandamiento que tiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que sus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Amén. Amén. Hermano, Enoc caminó con Dios 300 años. No se aburrió de su relación con Dios. Y enseñó a su hijo la importancia de tener esa relación con Dios. Enoc sobrevivió a los antidiluvianos por la relación con Dios. Enoc y sus hijos entendieron el plan de salvación por la relación de Enoc con Dios. Y quizá usted está pensando, aquel que está viéndonos a través de las redes, diciendo: pastor, pero yo estoy tarde.
Yo quiero decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde. No sé si usted ha visto la película basada en una historia real que se conoce en inglés, I Could Only Imagine. Puedo imaginarlo. De hecho, se escribió un himno, una canción. No sé si lo han escuchado a través de Radio Paraíso, porque se ha tocado en varias ocasiones. Puedo imaginarlo, ¿verdad? Y la canción trata de una persona cantando, diciendo que puede imaginarse ante la presencia de Dios y no sabe qué haría. Si alabar su nombre, si haría como David, danzar, ¿qué haría? Pero él quiere tratar de imaginarse cómo sería la presencia de Dios. Pero usted sabe por qué se escribió ese himno o esa canción, hijo. Porque la relación que tuvo el padre con el hijo no fue la mejor. Y a través de su experiencia escribió ese himno. ¿Cuál fue la relación del padre con el hijo? Usted puede ver la película, se la recomiendo. Dice él relatando su historia, que en un momento dado su padre, por alguna razón desde niño, lo maltrató. Su padre le daba, su padre lo rechazaba, su padre quería dirigir su vida y cuando él quería hacer otra cosa, que era ser futbolista americano, su padre hasta en una fogata que tenía en un dron echó todo el equipo de su hijo allí. Se reía de él cuando él decía que quería cantar. Se reía de él cuando él decía que quería participar y que había conocido a Dios. Su padre no fue el mejor modelo porque fue un hombre angustiado, frustrado, porque aprendió eso de su padre, del abuelo del muchacho. Pero Dios obra por senderos misteriosos. Nos dice la historia de este joven que su padre se queda solo porque un día, mientras él hace desayuno, o sea, él va a ir a la iglesia, y su padre le hace un desayuno. Cuando él va a desayunar, empieza una discusión con su padre. Y finalmente el padre le rompe la cabeza. Y el muchacho se defiende en ese sentido y enfrenta a su padre porque ya no era el niño de 9 años ni de 10 que su padre constantemente lastimaba. Ahora un joven de 20 años, fuerte, y decide irse de su casa y abandonar a su padre porque ya su mamá había fallecido. Para hacer la historia larga corta, en su tiempo de estar fuera de su casa, quiere cantar y adorar a Dios y empieza a escribir himnos. Pero en todo momento le dicen a él: mira, esos himnos que tú estás escribiendo no van a ser exitosos. Tú tienes que escribir algo más profundo. Y dice él que en un momento dado recibe la noticia cuando decide dejar la música, porque él veía que estaba frustrado en lo que estaba pasando. Vuelve a su casa para enterarse que su papá está muriendo de cáncer del páncreas. Y él le pide a Dios que le ayude a amar a su padre y ayudar a su padre. En ese tiempo que él tuvo con su padre fue el mejor que él tuvo en su vida. A tal punto que su padre también aceptó a Cristo Jesús. Y muere con la confianza de estar algún día ante la presencia del Señor cuando regrese por segunda vez. Y entonces, a raíz de esa muerte y de todo lo que pasó, él vuelve con su banda y el camino que le habían dicho que escribiera es algo de éxito. Escribe esa canción, puedo imaginarlo. Y dice él que duró 10 minutos en escribir la canción. Pero cuando se encontró con uno de los grandes artistas como Amy Grant, una mujer que hace tiempo está cantando música contemporánea, ella le dijo: a ti este himno no te llegó en 10 minutos, te llegó a lo largo de la experiencia de la vida. Y este muchacho se imaginaba algún día encontrarse con su padre también ante la presencia del Señor. Se pudo restaurar la relación de padre e hijo, porque ¿quién lo permitió? Dios lo permitió. Y la relación de Enoc con su hijo pareciera que era perfecta. Pero estoy seguro que Enoc en varias ocasiones también tuvo que abrazar a su hijo y quizás posiblemente pedir perdón. Pero eso no lo detuvo de seguir buscando la presencia del Señor. Tú y yo hoy tenemos la misma oportunidad
de reconciliarnos, de amar a nuestras familias y de seguir el ejemplo de Enoc. ¿Qué podemos hacer para restaurar nuestras familias? Pues miren, como se mencionó también aquí en la escuela sabática, podemos dedicar tiempo a nuestra familia. Podemos, como dije al principio, reconciliarnos con ellos. Sea con tu esposo, sea con tu esposa, sea con tus hijos. Reconoce tu error, no hay ningún pecado en eso. Al contrario, si no lo reconoces, entonces tendrás serios problemas porque continuarás con lo mismo. Dios nos ha enseñado cómo reconciliarnos. Se entregó a sí mismo. Y nosotros también podemos entregarnos a nuestra familia y decirle, mire, no he sido lo mejor que pudiese ser, pero hoy quiero decirles que de hoy en adelante, con la ayuda de mi Dios, seré un padre diferente, un esposo diferente, una esposa diferente, una madre, un hijo especial. Dedicaré el tiempo necesario, buscaré al Dios del cielo para que me ayude. Seremos más unidos que antes porque Dios así lo hará. Necesitamos confiar en el Dios del cielo, porque necesitamos dejar saber a nuestros hijos que de la misma forma en que Dios bendijo a Enoc, también ha de bendecirnos a nosotros. Al caminar con Dios, nosotros seremos bendecidos. Si es necesario restaurar el culto familiar, pues mire, hay que restaurar el culto familiar. Si es necesario restaurar nuestro culto personal, hay que restaurar el culto personal. Si es necesario restaurar nuestra relación con Dios, hay que restaurar nuestra relación con Dios. Porque con Dios podremos alcanzar la vida eterna, pero sin Dios nuestra familia no alcanzará la eternidad. Porque Cristo Jesús fue claro cuando dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en este día, en esta hora, debes de poner como prioridad tu relación con Cristo Jesús. Porque al poner tu relación con Cristo Jesús como prioridad, sea como sea tu situación, Dios restaurará no solamente tu vida, sino también a tu familia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ora con y por tus hijos. Ora con y por tus hijos. Esa es la única manera que usted puede mantenerlos a salvo. ¿Sabía eso? Yo agradezco a Dios porque mi viejita, que tiene 83 años, desde que yo nací y desde que tengo uso y razón, la he visto de rodillas clamando por mí. Y créanme que Dios me ha librado de muchas. No solamente porque como iglesia han orado por mí y mi familia, mi esposa, mi cuñado, sino porque mi madre ha sido una mujer fiel en la oración. Ayer con mi papá, mientras lo llevaba a una cita, él me decía, yo he visto a tu madre estar de rodillas orando por ustedes 1 hora. Y yo dije, papi, qué increíble, que mami a sus 83 años todavía está de rodillas, orando por nosotros. Gracias a las oraciones intercesoras de mami, mis hermanos han regresado a la iglesia, a los caminos del Señor. Se apartaron por un tiempo, pero a través de la intercesión de oración, tanto de ella como de mi padre, ellos regresaron. Amigo querido hermano, vivimos en un mundo peligroso. Nosotros como padres y esposos necesitamos asumir nuestra responsabilidad para ser ejemplos en nuestra relación con Dios para nuestros hijos. Aproveche la oportunidad de así hacerlo. Yo quiero simplemente terminar con 2 preguntas. ¿Te comprometes en ser ejemplo para tus hijos? ¿Te comprometes? Esposo querido, padre querido, hijo querido, ¿te consagras a Dios hoy junto a tu familia? ¿Te consagras? ¿Haces ese compromiso hoy? Veo solamente una mano. ¿Le tienen miedo a consagrarse al Señor? Hermano, no va a perder nada. Usted no va a perder nada por consagrarte al Señor. Al contrario, te lo estás perdiendo todo si no te consagras.
¿Te escucho lo que dije? Si no consagras tu vida al Señor, te lo estás perdiendo. ¿Cuánto? Todo. Porque ¿de qué vale al hombre recibir todos los tesoros de la tierra y perder su alma, perder su vida? ¿De qué vale que nosotros podamos tener y hacer muchas cosas y sentir que la gente nos dice, qué bien lo hiciste, felicidades, eres un monstruo, como a veces dicen los muchachos, eres lo mejor? Pero ¿y qué de mí y de mi familia? ¿Qué de mí y mi salvación? ¿Qué de mí y aquel que entregó su vida por mí? ¿Qué de mí y mi familia? ¿Hasta dónde llegaremos? Si me siento gozoso de ver a mis hijos hoy, ¿cuánto gozo sentiré en verlos por la eternidad? ¿Cuánto gozo será ver a mis hijos recibir la corona de la vida puesta en su frente por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo? ¿Cuánto gozo será ver que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestra esposa a nuestro lado reciban una corona con el nombre suyo puesto en la frente por el mismo Hijo de Dios? Eso me emociona, hermano querido. Y joven querido, que estás aquí en esta mañana, quizás has oído o no has entendido el propósito que Dios tiene para ti. Hoy Dios te dice, no huyas más. Ven a mí. Y Padre querido, si en tu corazón sabes muy bien que la reconciliación con Dios es importante, hoy es el día que Dios te llama a esa reconciliación. Y Madre, si tus luchas no han sido fáciles, hoy Dios te dice, yo pelearé por ti. ¿Quieres tú decirle al Señor, sí, acepto consagrar mi vida a ti? Puedes ponerte en pie para orar por ti. Si tú quieres traer a tu familia aquí al frente, estás bienvenido a hacerlo. Para decir, yo consagro no solamente mi vida, sino también a mi familia. No tengas miedo en hacerlo. Hoy Dios se siente gozoso en el cielo al ver que no solamente nos hemos reunido aquí para escuchar su palabra, sino también que nos hemos reunido en esta mañana para entregar nuestras vidas a Él. ¿Hay alguna familia que dirá presente para venir aquí al frente? Quizás tu familia no está aquí, está solo, pues ven en representación de tu familia. Porque esto es un asunto que no es solamente para hoy, sino es para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si estás aquí solo porque por alguna razón, ¿verdad?, no conozco tu pasado, tu presente, y quieres como persona consagrarte al Señor, esta es la hora de hacerlo. Muy bien, puedes estar aquí. ¿Alguien más quiere pasar? Quizás los que nos están viendo a través de las redes están diciendo, pastor, yo quisiera pasar, pero estoy al lado acá de la pantalla. Pues ponte en comunión con Dios, a yo orar también. Y entrega tu vida al Señor. Oramos. Querido Padre, te alabamos, te damos gracias. Porque nos amas más de lo que podemos imaginar. Gracias porque a pesar de todas las situaciones que tenemos que enfrentar como familia, siempre hemos podido contar contigo. Gracias porque tú restauras, tú bendices, tú perdonas. Gracias porque también nuestras familias serán bendecidas al consagrar nuestras vidas a ti. Así le dijo Pablo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él no creyó en ti, recibió la salvación él y su casa, y hoy mora allá en el cielo contigo. Señor, nosotros también queremos morar en el cielo. Queremos estar allí junto a nuestras familias para recibir la corona que se nos ha prometido. No queremos que nadie tome nuestra corona. Deseamos que sea Jesús quien ponga su corona, nuestra corona sobre nuestra cabeza. Danos ese privilegio, Señor, y en nuestra lucha y en nuestras pruebas podamos tenerte como poderoso gigante, asistiéndonos y peleando nuestras batallas. Te consagramos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro todo,
Para que en este tiempo en el cual vivimos podamos sentir la paz del cielo que solamente tú puedes dar. Podamos sentir tu presencia en cada paso que demos. Y sobre todo podamos sentir la obra de tu Espíritu en nuestros corazones para ser semejantes a Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Te agradecemos por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Obra en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu amor. Amén. Dios les bendiga.